Ok, buenos días. En el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a lo que es el capítulo de la fianza establecida en nuestro Código Civil, establecida en el artículo 1804. Por favor, tomen nota, jovencitas. 1804, donde se habla sobre la naturaleza y extensión de la fianza. La fianza, vamos a vayan tomando apuntes mientras yo voy explicando la clase. Vamos a pasar la asistencia. Ya las otras dos señoritas salieron ahorita para el baño. Se sentían un poquito medio malosas. Y nada, estaban en el baño. Pero están aquí en la clase presente ya. Rosángel Torres está presente. Vino y bueno, está haciendo unas cosas aquí en la personales. Ingrid Polanco también. Y por lo menos aquí está Valentina. Valentina, presente. Presente. Y Adriana López. Bueno, vamos a seguir la clase correspondiente al tema de hoy, que es el tema correspondiente a la fianza, muchachos. ¿Ok? Esto está establecido la fianza en el artículo 1804, ¿no? Habíamos indicado. Si pueden leer, por favor, el artículo 1804, fianza. Artículo 1804, Código Civil. Dice que ¿Qué dice? quien se constituye Ajá, fiador te escuchamos. de una obligación Ajá. queda obligado para cumplirla si el deudor no la cumple. Ok. Una fianza no es más, muchachas, que una obligación, ¿no? Una obligación accesoria que uno hace para la seguridad de otro, para que esta persona pague, ¿no? O que debe cumplir aquello a lo cual se obligó. Es decir, existe una obligación, tomando sobre sí el fiador que verifique en él, en el caso de que no lo haga el deudor principal. O sea, que él directamente por sí lo que haya estipulado. La persona que fía a otra para la seguridad de una obligación está establecido en este artículo 1804, que establece en relación a la constitución de una fianza, ¿no? Un fiador. Hay autores que suelen comentar que la fuente de esa obligación es siempre contractual. Hay una medida de forma contractual y que por ende fianza y contrato de fianza son términos sinónimos, pero en nuestro criterio existen fianzas como las que se presentan para asegurar los resultados de la administración del tutor o obtener que se decrete una medida preventiva que no resultan en consentimiento de dos partes contratantes y que por ende no son contractuales, de modo que si bien admitimos que toda fianza presupone un acto jurídico, creemos que no toda fianza proviene de un contrato. La fianza, entonces, establecemos otro concepto que es el contrato de garantía, por el cual una persona, que en este caso sería el fiador, se compromete ante el acreedor, ¿sí? De otra que es el deudor. ¿Han escuchado lo que es una persona llamada deudor y que es un acreedor? Sí, claro. Sí, ok, perfecto. A eso se refiere la constitución de la fianza, ¿no? En este caso. Entonces, indicamos, estas personas deben responder por el cumplimiento de estas obligaciones, ¿no? Que ellos establezcan aquí en su contrato. En el contrato de fianza notamos entonces la existencia de tres personajes que son el acreedor, el acreedor, ajá, El deudor no. ajá, muy bien. Tenemos entonces lo que es el deudor,
¿Sí? Sí, profe. Ok. El acreedor, deudor principal, vamos así. Deudor principal, puede ser que este es el que adquiere las obligaciones, ¿no?, en el contrato. Y, por supuesto, un fiador, ¿sí? Un fiador. El fiador no es más que la persona a la cual le piden, como vamos a llamarlo de esta forma, prestado, ¿no?, o fiado, para que cumpla ciertas obligaciones. Ok, entonces el acreedor es quien tiene el derecho a exigir el cumplimiento. El fiador, cumplimiento, exacto. El fiador prácticamente va a ser la persona que se compromete ante el acreedor de una llamada deudor. Deudor en este caso sería el fiador, a responder por el cumplimiento de alguna obligación, es decir, de lo que solicitó fiado. Podría ser sobre cualquier tipo de objeto, sobre cualquier tipo de inmueble, bienes muebles o inmuebles, o puede ser de repente a través de algún objeto físico, ¿no? Por ejemplo, si pidió algún dinero, si de repente se constituyó una fianza para los efectos de terminar de pagar un crédito hipotecario, un crédito anticresis, entre otros, que eso ahorita lo vamos a ver rapiditos acá. ¿Ok? Entonces, vemos entonces que el cumplimiento de las obligaciones está en todo momento en estas dos personas: el fiador, el deudor y el acreedor, ¿no? Y por supuesto que, como estamos indicando que esto es un contrato de fianza, estas tres personas que son acreedor, deudor, principal y fiador, esas son las tres figuras que existen como personajes especiales allí. Intervienen entonces el contrato dos partes, que son el contrato que solo existe entre el acreedor y el fiador, y no tomándose en cuenta lo que es al deudor para los efectos del mismo. Entonces se ignora lo que es la naturaleza, la existencia de la fianza. Aún contra la voluntad puede la fianza constituirse, ya que el acreedor lo que interesa es garantía de su crédito. Por eso se llama una fianza, que tiene que existir, por supuesto, una garantía. Vamos a ver entonces los caracteres del contrato de fianza. En primer lugar, tenemos lo que es lo consensual, ¿no? Es decir, que no se perfecciona con el simple consentimiento de las partes, sino que en otras legislaciones, como por ejemplo tenemos Alemania, Suiza y lo que es la institución peruana, este contrato es realizado ad solemnatem, es decir, son solemnes, contratos solemnes, es decir, la celebración deberá constar por escrito en este sentido. Pero aquí, por supuesto, sí se realiza una serie de obligaciones que estamos, por supuesto, de alguna forma interesados en cumplir, para que se pueda honrar esos contratos con fianza. Por ejemplo, en el caso de que nosotros hagamos algún tipo de contrato, puede realizarse hasta de manera verbal, pero únicamente hasta 2.000 bolívares, que es lo que establece la ley. Y que si es una cantidad superior a esta, su realización puede ser verbal. La prueba de testigo no procederá. Sin embargo, la ley es muy clara cuando nos dice que la fianza debe ser expresa. No se puede presumir, es decir, que debe ser manifestada la intención, la voluntad y, por supuesto, la obligación. Allí tiene que siempre existir lo que es la obligación de las partes, sobre todo la del fiador, que es el que está más comprometido ahí. Es decir, la forma expresa, que no se entiende que sea necesario que debe ser escrita. Y por otra parte, también existe, en segundo lugar, como caracteres, que sea unilateral. Ya saben que lo que es la palabra unilateral, ¿no? ¿Sí? Ya que por lo general solo origina obligaciones para el fiador. Aquí el fiador es el que está más comprometido en relación para cumplir con esa fianza. Pero la fianza puede llegar a ser bilateral si el acreedor se obliga a pagar una remuneración al fiador, ¿sí? O sea, puede ser de ambas formas.
y la situación de la cual no conocemos hasta el momento ningún caso. Es decir, que por lo tanto la ley indica que tiene que ser unilateral, sobre todo la responsabilidad del fiador, ¿sí? Que tiene más que todo la carga allí. Y otro carácter en este sentido sería que es gratuito en materia civil. Puede darse en caso, como dijimos anteriormente, de la fianza remunerada, donde el fiador solicita se le garantice la fianza que va a prestar. Es decir, yo presto algo y por supuesto yo tengo que recibir ¿qué? Una garantía. Bajo ese concepto se realizan esos contratos. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a prestar a nuestra vaquita, ¿cómo se llama la vaquita? Cristina. Saludos, Cristina. Si vamos a prestar a Cristina a unos granjeros, ¿no? Para que la ordeñen y le saquen producción de leche, porque es una vaca lechera, por supuesto que allí se deben garantizar sobre ese bien mueble, ¿sí? Que en este caso sería la vaca, que dé la capacidad, que sea como garantía y que valga la pena esa garantía, que esté por encima por lo menos, o los estándares de garantía para subsanar lo que es las obligaciones existentes entre el fiador y el acreedor. ¿Sí? Ok, perfecto. Por lo menos si una persona alquila una vivienda, okay, y no paga el alquiler, el fiador debe pagar, o sea, asumir el pago, si está acordado en un contrato. No, generalmente, por lo general, cuando en el caso de los contratos de arrendamiento, ¿no? Tienen que notificarle, ¿sí? Porque acuérdense que hay una obligación de parte en la cual se debe, en este caso, por ejemplo, cuando ya se le va a terminar el contrato, tiene un tiempo prudencial para notificarle sobre el aumento. Que no puede aumentar de forma arbitraria, ¿no? Porque se supone que ya hay un contrato establecido. ¿Y esa es la Por lo menos función como 15 días, e incluso un mes, puede notificarle para que la persona tome sus previsiones. Le diga si se va a quedar o no se va a quedar o bajo qué condiciones vamos a renovar el nuevo contrato. Y entonces en esa renovación de ese nuevo contrato, por supuesto se van a establecer esas nuevas condiciones, ¿sí? En el caso de la como garantía, acuérdense que una garantía también es un depósito, ¿no? Que casi siempre en los contratos de arrendamiento se solicita. Y por lo general te dice la ley que son 3 meses, ¿verdad? ¿Sí? 3 meses. Que lo recibe la persona y por supuesto eso se establece en el contrato donde se va a dejar constancia de su devolución posterior una vez que terminen con el contrato de arrendamiento, o si la persona se quiere retirar, tiene que notificarlo también, porque de allí pueden cubrirse también los gastos de reparaciones menores, gastos de reparaciones mayores, de acuerdo como la persona haya dejado el inmueble, ¿no? Que se cubre con que si pintura, mal uso, deterioro por parte de la persona del arrendatario, ¿sí? Y entonces tiene que de alguna u otra forma restituirle esa situación en bien, por supuesto, en lo que es la parte de remuneración económica al arrendador, ¿sí? Ok. Valentina, ¿estás clara ahí en esa parte de la arrendación? Sí. ¿Sabes qué es un arrendador y qué es un arrendatario? Como te lo digo. El arrendador es el que básicamente tiene la propiedad para alquilar, y el arrendatario es el que básicamente el que la alquila, ¿no? Es correcto. Arrienda. O el que la alquila. Uno dice generalmente que es un alquiler. Pues, vamos a pagar un alquiler, y generalmente es la frase más común que uno dice. Perfectamente. Entonces, como indica la materia en derecho, en el Código Civil, que tiene que ser gratuito en materia civil, aunque puede darse, como habíamos indicado anteriormente, la fianza remunerada, donde el fiador solicita se le garantice la fianza que va a prestar, y lo que tipifica la llamada retrofianza, es decir, que aparte de la fianza puede recibir una remuneración adicional, ¿sí? En la fianza, ¿sí? Esta es la fianza constituida para garantizar el crédito eventual de repetición del fiador contra el deudor principal.
El retrofiador, pues, sirve de fiador al deudor principal frente al fiador que éste, por lo que se respecta al pago de la acción de regreso que corresponde al fiador, de regreso es que el retorno, ¿no? ¿Sí? Al fiador contra el deudor principal. En consecuencia, la retrofianza no es sino una fianza donde la obligación garantizada es el crédito que eventualmente tenga un fiador contra el deudor principal en razón de haber pagado la deuda de éste. Es decir, que aparte de pagar la deuda, tiene que retribuirle al acreedor una cierta cantidad según lo establecido en su contrato. Y por último nombraremos también lo que es la figura de la confianza. Acuérdense que ahí tiene que existir siempre una confianza, la cual se da cuando existen varios fiadores de un mismo deudor y de una misma obligación, aun cuando esos contratos de fianza no hubieran sido celebrados simultáneamente. En principio, los cofiadores corresponden cada uno de ellos por la totalidad de la deuda. O sea, la buena fe. La buena fe, exacto. Tiene que existir la confianza entre todos ellos. Incluso se puede repartir se pueden repartir lo que es la parte de la deuda, ¿no? De lo que van a pagar por partes. Tenemos entonces, es conmutativo porque no merece realizar mayores comentarios. Es conmutativo. Estamos hablando entonces sobre las caracteres o características del contrato de fianza, ¿no? No produce, en quinto lugar tenemos que no produce efectos reales. El acreedor no tiene ningún derecho real sobre los bienes del fiador como consecuencia de la fianza. La garantía que ésta implica solo consiste en que queda afectada al pago de la obligación del deudor, ¿sí? Es decir, que también el patrimonio de la otra persona, el fiador. Precisamente por ello la fianza constituye una garantía personal y no real. Es decir, que acuérdese que siempre va a existir una obligación de por medio entre estas dos figuras, ¿no? Que va a ser la obligación. Y por supuesto los otros elementos, que es la confianza entre los fiadores, cuando existen más de un fiador. También otra característica que es accesorio, es decir, que no puede existir ni por sí solo, siendo necesaria la existencia de una obligación principal. El fiador garantiza una obligación contraída por incapaz a sabienda, es decir, que la fianza de la obligación contraída por una persona legalmente incapaz es válida si el fiador conocía la incapacidad. En este sentido, la jurisprudencia nos da luz sobre el problema que indica que la fianza constituida sin fijación del término que queda fuera del alcance del artículo 1836, ¿sí? Este es el artículo 1836. Claro, estamos hablando ahorita, hablamos del artículo 1804, pero el artículo 1836 que nos indica, ¿sí?, que el fiador haya limitado su fianza al mismo plazo acordado al deudor principal, quedará obligado aún más allá de este término y por todo el tiempo necesario para premiar el pago. Lo que estamos indicando, siempre va a recibir una contraprestación por esa fianza, una vez que se haya terminado. Es que es una forma restitutoria, ¿sabe? Como un apremio en relación a esa fianza. Es literal porque debe constar por escrito bajo la pena de nulidad. Es literal. Ahora vamos a ver los elementos comunes de los contratos de fianza. En primer lugar tenemos en los elementos comunes el consentimiento, ¿no? Consentimiento. En materia de consentimiento no existe en principio ninguna norma especial relativa a la fianza, pero conviene destacar que requiere el consentimiento del fiador y del acreedor, que son las partes del contrato, pero no la del deudor. En el artículo 1800, nota el 1807, en la primera disposición. Y en segundo lugar, que debe existir la voluntad de la fianza por parte del fiador, lo que es el mutatis mutandis, que es aplicable a todo contrato, a cuyo propósito debe declararse la norma de que la fianza debe ser expresa,
artículo 1808. También la capacidad y lo que es el poder. Aquí en la capacidad y poder, en materia, dice que no existen normas civiles especiales, que se debe destacarse en principio, pero no necesariamente la fianza constituye un acto de disposición para el fiador. Carece de fundamento de tesis de que los bancos no pueden prestar fianza judicial. El fiador debe tener una capacidad. Ya vamos a terminar. Ok. El objeto entonces no es nada, ya que hay que observar al respecto lo que establece la fianza. Las cualidades que debe poseer una persona cuando desea constituirse como fiador. Primero, que sea capaz de obligarse, ¿no? Salud. En cuanto a la capacidad, nada hay que decir, pues en este punto debemos atenernos al derecho común. En segundo lugar, que no goce de ningún fuero privilegiado. Actualmente no existen en nuestro país personas que gocen de fuero privilegiado. En tercer lugar, que posea bienes suficientes para responder de la obligación. Es decir, que cuando uno tiene suficiente dinero, uno tiene capacidad para responder, ¿no? Y todo eso está en relación cuando uno va a solicitar una fianza. Pues se supone que tú tienes una capacidad administrativa, ¿sí?, de administración para tú poder cancelar. Porque entonces no le vas a constituir una fianza a una persona que no tiene plata. ¿Cómo la va a pagar? ¿Me entiendes? Porque pasado el tiempo, ¿cómo va a responder esa persona? ¿Con qué bienes va a responder por lo menos? ¿Ves? Es un riesgo, pues. ¿Me entiendes? Es un riesgo. Cuarto, que el fiador esté sometido o se someta a la jurisdicción del tribunal que conocerá del cumplimiento de la obligación principal. En definitiva, si el deudor debe dar fianza y el fiador aceptado no se torna insolvente, el acreedor podrá exigir al otro fiador en su lugar, pero si la fianza se exige, impacta en nuestra persona determinada, y entonces esta persona se insolventa y no se podrá exigir al deudor que traiga un nuevo fiador. El fiador no reúne tales condiciones, el acreedor puede negarse a aceptarlo. Puede ser que siempre cuando presentan una fianza, eso se ve a diario, cuando presentan una fianza y no reúne los requisitos establecidos por la institución que está constituyendo la fianza, inmediatamente ¿qué pasa? No la constituyen, ¿verdad? Se la revocan, ¿sí? O simplemente se la rechazan, ¿sí? A eso se refiere a la constitución de la fianza. En beneficio de exclusión y beneficio de división. En beneficio de la división y extensión de la fianza. También la fianza se extiende. En este siguiente del artículo 1806, del Código Civil, 1806, habla sobre la extensión de la fianza. Dice Ok, vamos a ver ahora. 1806, por favor, disculpa. que la fianza no puede exceder de lo que debe el deudor, Ajá. ni constituirse bajo las condiciones más onerosas. Puede constituirse una parte de la deuda únicamente y bajo condiciones menos onerosas. La fianza se excederá de la deuda o que haya sido constituido bajo condiciones más onerosas. No será válida sino en la medida de la obligación principal. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son las clases de fianza. Entre las clases de fianza tenemos, en primer lugar, lo que es la fianza legal, ¿sí? Una fianza legal. Una fianza judicial, en segundo lugar. La siguiente es fianza convencional. Una fianza simple. Una fianza solidaria. Una fianza civil. Fianza mercantil. Fianza indefinida. Esto parece un rosario. Fianza limitada. Fianza definida. Fianza personal. Una fianza real
una subfianza, una confianza y una retrofianza. Fíjense, estas son las clases de fianza existentes en nuestro Código Civil. Dime. ¿No? ¿Tenías una pregunta? No. Ok, seguimos entonces con el tema de la fianza. Entonces, esas son las clases de fianza existentes en nuestro Código Civil. ¿Qué es una fianza legal? Una fianza legal es aquella que se establece por imperativo de la propia ley. Nace por disposición del legislador. La obligación del fiador está determinada por la ley, o sea, que debe prestársele por mandato expreso de la ley. La fianza judicial es aquella que se constituye por mandato judicial, nace por imperativo de la autoridad judicial, es decir, por disposición del juez competente, siempre que una norma legal se lo permita. No sé si han escuchado esa fianza judicial, por ejemplo, cuando van a darle una medida cautelar a una persona que esté detenida, que haya sido privada de su libertad, y se debe constituir una fianza judicial, que la persona, entonces el tribunal agrega unos requisitos, por supuesto, de ley, ¿no? Que por ejemplo que tenga, que los fiadores ganen más de cierta cantidad de sueldo mínimo en lo estipulado, que sea una persona solvente, que no tenga antecedentes penales, en fin, eso es una fianza judicial, ¿sí? Y entonces se establece y que si cumple con los requerimientos le otorgan la medida cautelar a la persona, es decir, le dan una medida de presentación, una medida menos gravosa, es decir, que se pueden presentar 15 días, 30 días, de acuerdo al criterio del tribunal. Entonces, eso es una fianza judicial. Existe una fianza convencional, es aquella mediante la cual las partes de mutuo acuerdo deciden constituir un contrato de fianza. Es decir, que la fianza convencional es aquella que se constituye por la autonomía de la voluntad de los particulares. Está establecida en el artículo 1804 del Código Civil, por supuesto. Existe una fianza simple, que es la fianza simple. Es el fiador que se obliga siempre, tanto como el deudor. En caso de que el deudor incumpla, el acreedor puede demandar al fiador antes o al mismo tiempo que el deudor, según sea el caso. El fiador simple que ha garantizado la solvencia del deudor gozará del beneficio de exclusión. Es decir, que el juez, para admitir la demanda, deberá examinar previamente si ha hecho con antelación la exclusión de bienes del deudor y negar la admisión de la demanda, en caso de que se haya verificado. Esto significa que no puede obligarse al fiador a pagar al acreedor sin previa exclusión de los bienes del deudor. Esta exclusión previa es un beneficio que acuerda la ley al fiador y que debe hacerse valer en la oportunidad del acto de la contestación de la demanda, según el artículo 1812 del Código Civil. Ok, pero relájense, porque en Venezuela, por lo general, en la práctica no se da fianza simple, ¿no? Se da unas fianzas convencionales, las fianzas judiciales, lo que vimos anteriormente, una fianza legal. Están obligadas entonces las personas a responder cada uno de ellas por esta fianza simple. Pero generalmente en Venezuela todas las fianzas no son solidarias. Es decir, ningún acreedor aceptará a un fiador en forma simple. Es decir, que en Venezuela se exige siempre solidaridad. Es decir, una fianza solidaria. ¿Por qué solidaria? Porque hay veces que los fiadores no reúnen esos requisitos en cuanto a la parte pecuniaria, ¿no? De lo que ganen, su salario. Entonces solicitan cierta cantidad de salarios mínimos, ¿sí?, para que puedan constituirse una fianza. Y entonces, como es solidaria, la otra persona le presta como el apoyo, ¿no?, la ayuda. Para eso se llama solidaria. La fianza es solidaria cuando uno o dos o más personas están obligadas a responder cada una de ellas por toda la obligación. Es decir, que si una no la paga, las otras quedan pendientes para cancelarla o honrarla y cumplirla. Existe una fianza civil que es la contemplada en el artículo 1804 también,
que es aquella que está constituida por una obligación principal referida a materia civil si el fiador no es comerciante. La fianza también mercantil está establecida en el artículo 544. 544. Que dice que la fianza es mercantil aunque el fiador no sea comerciante, si tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación mercantil. La fianza es mercantil si la obligación principal es mercantil cuando quiera que sea el fiador. Si la obligación principal es civil, pero el fiador es comerciante, la fianza puede ser mercantil, a título de acto subjetivo de comercio. También existe la fianza indefinida o limitada. ¿Sí? Acuérdense cuando dicen ilimitada, ¿qué les da a usted a entender? Cuando garantiza toda aquella obligación principal con sus intereses, accesorios y costas, es decir, que incluye todos los accesorios de la deuda y además de las costas judiciales, es decir, que cubre todo, ¿no? ¿Sí? Porque es indefinida. Y está establecida en el artículo, sí, 1809. Ok. Vamos a ver la fianza personal. La fianza personal es la fianza normal de la cual trata el artículo 1804 también. Existe la fianza real, ya que para algunos autores señala que la fianza real sería el contrato celebrado por una persona que mediante la hipoteca o prenda de una cosa suya garantiza la obligación de otro. Y así existen estas fianzas que se deben cumplir en relación a las obligaciones. Existen los efectos de la fianza en los cuales hay que distinguir, los nombramos rapidito, ¿sí? Que son los efectos entre el fiador y el acreedor. Esos son los efectos que producen, los efectos de la fianza. Y entre el fiador y el deudor. Y los efectos de la fianza entre cofiadores. Vamos a ver entonces estos, más adelante, estas regulaciones. Existen también los recursos del fiador contra el deudor después del pago. Existe una naturaleza del recurso que está establecida en el artículo 1330, que es relacionada a la acción subrogatoria ordinal tercero y 1882. 1330 ordinal tercero y 1882 del Código Civil. Acuérdense que estamos hablando siempre del Código Civil. Artículo 1330. 1330. Ordinal tercero. Sumó el ordinal también. Y 1882 del Código Civil. ¿Viste? Existe la extensión de la acción de regreso. Esto está establecido en artículo 1821, aparte primero, de las gestiones asociadas al acreedor contra el fiador. 1821, aparte primero. La prescripción del recurso. Según la doctrina, la acción personal prescribirá conforme al derecho común y la acción subrogatoria prescribirá al prescribir la acción del acreedor frente al deudor. Pero de acuerdo con la doctrina moderna, la acción única de regreso prescribe conforme al derecho común. Ya estamos casi terminando esta parte de la fianza. La extinción de la fianza. La fianza puede extinguirse por vía de consecuencia, o sea, por extinguirse la obligación principal, es decir, que se paga, se honra esa fianza, o por la vía principal, o sea, independientemente de que haya extinguido la obligación principal. La extinción por vía de consecuencia está establecida en el artículo 1830, ¿no?, del Código Civil. Léanse ese artículo. La extinción por vía principal está establecida en 1830, que establece la extinción por modos de extinción del derecho común. Existe en segundo lugar la extinción por modos de extinción específico en relación a la fianza. Ese es el artículo 1823. 1823, también del Código Civil.
Ok, también vamos aquí a dejar constancia de los efectos de la fianza. Está establecido en el artículo 1812, para que se lo lean, esa parte. 1813. Al 1820. Los efectos de la fianza entre el deudor y el fiador están establecidos desde el artículo 1821 al 1825. En el 1825 establece unos medios de pago en algunos casos. Por ejemplo, cuando se demanda para el pago, cuando el deudor dispone o aventura temerariamente sus bienes. Temerariamente significa a través de algún tipo de coacción, presión de esa naturaleza. Los efectos de la fianza entre los fiadores están en el artículo 1826. Léanse ese. ¿Cuál, por qué? 1826. La extinción de la fianza, 1830 al 1836. Ah, 1836. 1836. Ok. Van a también a leerse lo que es la prenda. No la prenda esa que uno tiene, ¿no? De vestir, nada de eso. Esa es otra prenda. Está establecida en el artículo 1837. Esa es una forma de garantía de una fianza, ¿no? 1837, que la prenda es un contrato por el cual el deudor o un tercero da al acreedor una cosa mueble en seguridad del crédito, la cual deberá restituirse al quedar extinguida la obligación. En este caso estamos hablando de la vaquita, ¿no? ¿Cómo se llama ella? Cristina. ¿Sí? Establecida en el artículo 1837, ¿no? ¿Lo anotaste? Sí. Ok. Elementos comunes a los demás contratos. En primer lugar, tiene consentimiento, capacidad y poder, ¿sí? Objeto. La prenda sobre dinero y otras cosas fungibles. Van a leer esa parte. Por ejemplo, tiene una causa también como elemento. Van a leerse los requisitos para la constitución de la prenda. En primer lugar, lo que es la tradición o entrega del bien mueble a manos del acreedor en relación al constitutum possessorium, y que sea el dueño quien esté autorizado para que quien afecte el bien o prenda importe el acto de disposición, el verus dominus. Vemos la obligación principal, derechos y obligaciones del acreedor prendatario, obligaciones del acreedor prendatario, que es restituir la obligación de guardar y conservar la prenda. Eso está establecido, muchachos, en el artículo 1845, ¿sí? Le hace también el 1747 y 1848. Obligación de no usar la cosa dada en prenda. Dijo 1846. Y 1848. 1746. 1746. 1848. 1845. Obligaciones del constituyente en la prenda. En 1835. Aparte único. 35, ¿no? 1835. Las cosas que pueden darse en prenda. Eso está establecido en 1837. Ejecución de la prenda. Artículo 666.6. Ese artículo es peligroso. Al que referimos primero, ¿no te acuerdas? Sí, sí. Ajá. Del 666 al 672. 666 al 672.
Vamos a ver lo que es aquí, también como, ya vamos a terminar, dame unos minutitos. Lo que es la anticresis. Está establecido en el artículo 1855. Voy a tratar de hacerle una guía más resumida y se las envío de este material. ¿Cuáles son los temas que van para el examen, profe? Ahora se los mando. Ahora, entre hoy y mañana se los mando. ¿Sí? Porque tengo que hacer. Sí se los mando. No digas eso, Valentina. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Todo está establecido aquí en el código. Si es por nosotros hacemos un examen oral. Claro. más rápido, No, pero no, lo pero. hacemos escrito por ti. Exacto. Por solidaridad. Fianza. ¿Ves? Fianza solidaria. Compañerismo. Así mismo es. Entonces la anticresis, Valentina, está establecido en el artículo 1855, anótalo por allí, que es un contrato por el cual el acreedor adquiere al derecho de hacer suyo los frutos del inmueble que se entregue con la obligación de imputarlos a los intereses si se les deben y luego al capital de su acreencia. Está llamando. Ok. Anticresis en general por formas de garantía. Ya te dijimos ya el artículo, ¿no? Acá en esta parte. 1855, ¿no? Sí. Ok. De 1855 en adelante. Ok. Hasta el artículo 1865, ¿viste? 1862. 62, porque después viene lo que es la parte de los privilegios e hipotecas. También hipoteca también entra en lo que de lo que es la parte de las garantías. ¿Oíste? Hipoteca. Ese está establecido en 1863. En adelante hasta lo que es el 1865, le hace ese. Están los privilegios en 1866 en adelante hasta lo que es, ya les voy a indicar, los privilegios todos, sobre todos los bienes. Esta es pura garantía. Aquí estamos viendo lo que es la parte del anticresis sobre los bienes muebles, pues estamos hablando de bienes muebles, y también están sobre los bienes inmuebles. Los privilegios establecidos en los bienes inmuebles, 1874, 1875 y 1876. Acuérdense que va a hablar de la parte inmueble y de las partes inmuebles. Vamos a ver luego los privilegios sobre los muebles. Privilegios sobre los muebles. Artículo 1869. 1870, 1871, 1872. Ahora, de los privilegios sobre los inmuebles. Una cosa es mueble, otra cosa es inmueble. ¿Sí? En este caso pusimos el de la vaquita Cristina en relación a lo que estamos comentando, porque es un bien mueble, claro. Es un animal. Desde el 1874 hasta 1876. Luego pasamos a lo que es las hipotecas como tales, ¿no? La hipoteca está establecida también como fianza en el artículo 1877, ya que la hipoteca es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación. Eso es la hipoteca. Es indivisible y subsiste toda ella sobre los bienes hipotecados. Aquí está establecida en el artículo 1877, ¿no? Sí. Ok. Ahí van a hablar todo lo que es la parte de la hipoteca, pero nos falta todavía uno que es importante. Ahí existe la hipoteca judicial establecida en el 1886
hipoteca convencional, igual como habíamos hablado de las otras que eran judiciales, convencionales. ¿Ok? Vemos los elementos de la hipoteca que están establecidos en el artículo. Ajá. Ya. Ajá. No lo dice exactamente. Consentimiento, objeto y causa se desprende los elementos de la hipoteca. Capacidad y poder, 1890, de la hipoteca. Extinción de las hipotecas, 1907. Ok. De esta forma entonces tenemos cubierta sobre lo que es la fianza en relación a la clase del día de hoy. Y ya con esto, por ejemplo, culminamos con esos puntos. La clase, la materia de fianza, fíjense que la fianza es rápida, pues. Lo único que hay que distinguir algunas cosas, algunas diferencias entre lo que es los bienes muebles, los bienes inmuebles, pero como habíamos colocado como ejemplo el caso de nuestra gran vaquita Cristina, ¿sí? Que es la parte mueble, pero también hay sobre bienes inmuebles que se constituyen algún tipo de fianza, de las que hemos mencionado el día de hoy. Bueno, muchachas, muchas gracias por el día de hoy. Estamos entonces en contacto. Feliz día, cuídense. Hasta luego. Chao, gracias.